hablar es una función totalmente diferente a masticar, aunque se hace con el mismo órgano, Claro. lo mismo. La búsqueda del placer sexual por parte del ser humano es una función tan propia del ser humano como son las funciones de abstracción, cálculo, lenguaje, capacidad de abstracción. Esas son funciones propias del ser humano. Bueno, el placer sexual es la otra que diferencia al ser humano de la inmensa mayoría de los otros animales superiores. O sea, el animal simplemente entra en un modo de sexualidad con fines reproductivos exclusivamente. Básicamente. Y ese es un principio que se trató de extrapolar al ser humano históricamente, políticamente y religiosamente. Y ahí podríamos dedicar una hora de un programa a un análisis muy interesante de por qué se llegó allá y por qué se convirtió el sexo en algo que era sexo igual a reproducción y todas las implicaciones que eso ha tenido. Tener en la mente la idea de que sexo es reproducción es pensar que entonces el niño no tiene por qué tener ninguna expresión sexual. No tiene por qué tener erección y sentir que eso es placentero. Entendemos entonces por qué la homosexualidad ha sido mal vista. O porque una dama, después de su etapa reproductiva, no debe de tener sexo. ¿Qué hace esta vieja corrompida y este viejo verde? Eso lo dijo usted, no yo. Lo dije yo, sí. Teniendo relaciones sexuales a los 80 años. Por Dios, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, ¿cuál es el valor de la masturbación si no está dirigida a la reproducción? Entonces, todas estas cosas que históricamente se han condenado, su punto de origen salió cuando se nos convenció de que sexo era reproducción. No te lo dicen así, pero las cosas que rodean ese concepto son las que uno aprende. El ejercicio consciente del placer sexual. Ahí no hablan con quién. Y eso es lo bueno. Hoy entendemos que usted puede ejercer el placer sexual con una persona de su propio sexo, con una persona del sexo opuesto, o con personas del sexo opuesto y con personas del mismo sexo. ¿O sin personas? O sin personas. O sin personas. Es decir, ¿por qué una persona va a tener problemas en masturbarse cuando hoy científicamente, y tengo toda la literatura que ustedes quieran a nivel médico y a nivel científico, ¿por qué una persona va a tener problemas con masturbarse y poder lograr el orgasmo que entre otras siente y desea tener cuando no ha logrado conseguir el compañero o la compañera que ella o él consideran que deberían de ser aquellos con los que él debería de tener relaciones sexuales? ¿Cuál es el problema de masturbarse? ¿Cuál es el problema de ejercer conscientemente el placer sexual? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? Todo eso le queda a la discreción y a la responsabilidad que usted tiene de escoger el compañero, dónde lo hace, con cuántos lo hace, de qué manera lo hace, teniendo en cuenta los riesgos que toma. Se va a acostar con alguien que usted desconoce totalmente, lo va a hacer con alguien que nunca supo qué experiencias previas tuvo y por consiguiente qué le puede transmitir, lo va a hacer sin protección y va a quedar embarazada. Todas esas son las cosas que por supuesto tenemos que tener en cuenta para ejercer un ejercicio consciente del placer sexual en forma responsable y que no nos perjudique ni a nosotros, ni al otro con quien estamos haciéndolo, ni a una tercera persona que podría ser, por ejemplo, el hijo que pudiéramos crear de esa relación que se tuvo por placer y no por reproducción. Todas esas cosas entran dentro de esa definición, por supuesto, pero la definición, como tú muy bien lo dijiste, Agustín, es extremadamente sencilla, pero extremadamente profunda. Y yo me imagino que muchos de los que en el pasado, tal vez por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, pues mantenían
una enseñanza social contraria a esto, o sea, limitaban o igualaban lo que es sexualidad con reproducción, hoy en día han tenido que cambiar y han tenido que ajustarse a la realidad de los tiempos. De lo contrario, pues nada, tendrían una gran cantidad de limitaciones, no solamente sociales, sino inclusive dentro de su matrimonio, dentro de su relación. Hablemos no de matrimonio, hablemos de relación sexual, inclusive dentro de la... Tendrían limitaciones a nivel de salud. ¿Por qué yo toco esto con mis pacientes? Y yo les digo, ¿sabe qué? Si usted está sola, mis pacientes son mujeres, si usted está sola y lleva 5 años sin tener relaciones sexuales, y usted se masturbaba, o usted nunca se ha masturbado y tiene ahora 55 años, no duden en aprender a masturbarse, porque de la misma forma como yo le estoy aconsejando que tiene que hacer ejercicios para mantener una mejor salud, usted tiene que tener orgasmos para tener una mejor salud. Y si no lo entiende así, bueno, no lo entiende como no entiende el fumador que fuma que se va a morir por estar fumando. No me crea, yo les digo, no me crea, pero busque información científica. Y la información científica es la información que se origina en la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? El estudio de la verdad. No me vaya a leer panfletos sobre masturbación originados en la iglesia tal. No me vaya a leer panfletos de masturbación dados por una cultura o una secta religiosa o no, que no tiene un historial científico detrás. Busque información. Estamos en la época de la tecnología informativa. Es fácil encontrar libros, publicaciones que acaban de ser publicadas ayer en las mejores revistas de sexología, de terapia sexual, de psicología, de sociología, de antropología, de medicina. Y usted encontrar la verdad. Aunque no la entienda, cójalo, trate de leer, busque explicación con un profesional. Pero usted tiene que salir del hoyo de ignorancia en el que está, que la está llevando o que lo está llevando a usted a vivir la bobadita de 20 o 30 años menos. Porque eso es lo que pasa cuando usted no hace ejercicio, no come adecuadamente, no se hidrata adecuadamente, no tiene relaciones sexuales o no tiene orgasmos. Si es mujer, no tiene terapia hormonal. Si es hombre, debe de tener también terapia hormonal. Estas son las cosas que hoy están demostrando que logramos vivir sin mucho problema por encima de los 90 años. Muy interesante.